Hola amigos, espero que todos estén bien. Yo cada vez más abrigado por el frío que está fuerte y hay que abrigarse. Bueno, esto es Reflexiones, un programa del canal B, canal del Bicentenario, en mi opinión el mejor canal digital del Perú. Antes de empezar el programa, ya lo empezamos, pero es necesario y conveniente hacerle llegar un saludo a un querido amigo que es Alfonso Baella, director de Canal B. Un gran abrazo, que la paz es monstruo, como siempre digo, y espero pues que sea un magnífico día de cumple con la familia también. Muy bien, empezamos el programa hoy día vamos a tener una conversación que está basada fundamentalmente en el Perú hacia el 2026. Como invitados, hoy tenemos a Berit Knudsen, analista política nacional y internacional y especialista en comunicaciones. Nos acompaña también un amigo nuestro también, Fernando Calmet del Solar, arquitecto, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, ASEP. Bienvenidos, ¿no? Creo que ya están acá los dos, Berit y Fernando. Qué gusto de tenerlos en Reflexiones. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Pepe? Gracias por la invitación. Fernando, ¿cómo estás? No nos vemos hace muchas marchas. Efectivamente. Las marchas se han visto, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. En el 2021 nos encontrábamos frecuentemente en las marchas que había por la democracia. Que las marchas definitivamente empujaron o generaron este autogolpe, ¿no? Que hizo Yo nuestro... sí opino que la presión en esos tiempos, Pedro Castillo decía que no veía las noticias, pero definitivamente había una presión emocional y más que emocional muy fuerte por parte de la ciudadanía, ¿no? Salíamos mínimo una vez por mes, si no era más. Que no sean se han bajado mucho las marchas, claro, hay más aparente, repito, tranquilidad. Exacto. Pero vigente preocupación con la que vivimos actualmente, ¿no? Sí, pero entonces, digamos, en ese momento lo que usualmente hago yo en mis últimos programas es pedirles a mis invitados su opinión de la situación vigente en el país, ¿no? La situación vigente incluye los últimos acontecimientos. Entonces le doy a cada uno un momento para que den su opinión sobre eso y luego entramos ya al tema de fondo. Empecemos con Berit, con las damas. Adelante, Berit. Bueno, desde mi perspectiva, la situación del país es como que estamos yendo un poco a la deriva, pero por lo menos no hay conflictos sociales, no hay la corrupción ni el intento por controlar el país que vimos en tiempos de Castillo. Yo creo que ha mejorado, pero no hay una preocupación por los problemas profundos, ¿no? Si pensamos en las noticias, todo es Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial, los líos del Congreso, los líos de Dina Boluarte. Y bueno, hemos tenido una buena noticia que dice que ha habido un crecimiento de 5.28% del PBI, eso es bueno, pero si lo analizamos es 1.4%. Y en la misma época, en el mes de mayo de 2023, el crecimiento del PBI fue negativo, el mismo 1.4. Pero de todas maneras se respira un poquito más de tranquilidad. Yo creo que algunos anuncios, como por ejemplo la reactivación de algunos proyectos mineros, somos un país minero, no lo podemos negar, o sea, dan cierta tranquilidad, ¿no? Pero creo que somos un país que no estamos mirando a largo plazo y sobre todo no estamos mirando el gran problema del Perú, que es la pobreza.
¿no? La pobreza debería ser el centro del debate. Todos los candidatos políticos están buscando agendas rarísimas, ¿no? Y no se preocupan de lo que es el meollo del asunto, que es la pobreza, la inseguridad, y por otro lado tampoco se está viendo la forma de ubicar al país en el entorno geopolítico. O sea, no nos ubicamos. Tenemos acá a China haciendo inversiones, somos el país en el que más invierte China de toda Latinoamérica, pero no entendemos cómo podemos encajar dentro de esa geopolítica. China ve proyectos a muy largo plazo. La Ruta y la Seda no es un proyecto de un gobierno, posiblemente se ejecute y se termine cuando el dictador Xi Jinping salga o se muera, ¿no? Porque todos nos tenemos que morir, pero no estamos mirando el largo plazo. Entonces, ese es uno de los problemas. A pesar de que existe una agenda 2050, creo que el largo plazo es un tema que no está sobre el tapete. Muy bien, muy bien. Gracias, Brit. Ahora esperamos la opinión de Fernando. Voy a incluir algunos temas también que se pueden tocar, ¿no? Como hay una denuncia importante de Patricia Chirinos, una denuncia constitucional en contra del fiscal de la Nación por la situación del archivo de un tema de Vizcarra. Sí, la buena noticia es buena, pues, ¿no? El que en el mes de abril hayamos crecido 4.28%. Algunos economistas dicen de que esto va a permitir de repente llegar al 3 al fin del año, o un poquito más, cosa que es un índice de que la economía sigue funcionando, está bien manejada, y evidentemente, en primer lugar, mencionar al Banco Central de Reserva, a nuestro amigo Velarde, y lógicamente también a las acciones y actitudes del Ministerio de Economía y de algunos de los ministerios de la producción también. Fernando, adelante. ¿Cuál es la situación vigente? Mira, gracias, Pepe. Y a ver, efectivamente, estamos rellenos de noticias, efectivamente, pleitos entre fiscales, judicialización de la política, politización de la justicia, pleitos de nunca acabar. Se respiran a veces buenas noticias como estas, aires de tranquilidad, pero en realidad, y la realidad real, es que el 95% de los peruanos no le importa absolutamente nada de todos estos temas. El día a día de los peruanos se ha visto muy afectado, la crisis económica, que no saben cómo explicarla, nadie se las ha explicado, no tienen esa indicación, pero la sienten, y la sienten en el bolsillo, la sienten en el plato de comida que no se pueden llevar a la boca. Están preocupados por soluciones mucho más inmediatas, por buscar el progreso y el desarrollo, y claramente ya renunciaron a un Estado fallido, ¿no? Ya renunciaron a un Estado fallido que saben que no le va a dar nada, no esperan absolutamente nada de él, entonces les da exactamente lo mismo quien sea presidente o no, quien sea congresista, quien sea ministro o cualquiera de las cosas que normalmente nos interesa a nosotros. Ellos están conviviendo con solucionar el día a día y desgraciadamente conviviendo con una cosa que sí es tangible, que es la delincuencia, que se genera por varias cosas, no solamente por la migración que ha habido y las nuevas bandas, sino porque hay normas que están cada vez abriendo más espacio para que la delincuencia exista. Autoridades que cada vez están menos interesadas en hacer nada, porque no les pasa nada si es que no hacen nada, simplemente roban, buscan, se coluden con la corrupción, y eso está llevando a que los peruanos tengamos mucha gente que no quiere vivir en el Perú, que las nuevas generaciones se quieran ir, como pasaba a fines de los 80, y que las personas estén desesperanzadas en cuanto a cómo funcionar como país. Fomenta el individualismo, el yo sobrevivo porque puedo, y eso es muy malo para una sociedad que no encuentra definitivamente ningún tipo de soluciones, ¿no? De soluciones, a pesar de tener trabajo, a pesar de generar ingresos,
no encuentran un apoyo, sino encuentran enemigos por todos lados. Y eso es muy crítico porque nos puede llevar a cualquier resultado en el futuro, ¿no? Muy bien, muy importante. Sí. Yo quiero agregar algo más. Antes, Berit dijo, sí, hay una reactivación en la minería, ¿no? Efectivamente, esta reactivación en la minería proviene de un cambio ministerial. Sabemos que el señor Rómulo Mucho es un personaje muy identificado con la minería, puneño, es un hombre que siempre ha manejado agromina y ha estado metido en el tema minero y le interesa a él la reactivación minera porque además la minería produce la riqueza más importante de nuestro país. Sobre ese particular, hablamos de pobreza, por ejemplo, ¿no? Pobreza es parte de lo que manejan los gobiernos como los que tenemos. Lo manejan a favor. Ellos consideran, la gran mayoría de los gobiernos identificados con el sector comunista o con el famoso, ya lo tenemos con claridad en lo expresado por muchos de ellos, que es que para gobernar se necesita tener la pobreza a favor. Es increíble, es inconcebible, pero es así. Entonces, hay una pregunta interesante ahí, ¿no? Y quisiera fijarme en las respuestas de ustedes. ¿Realmente, ideológicamente, el gobierno de Dina ha cambiado? Y pregunto eso porque ha empezado a hacerse un cambio, por lo menos ministerial, que refleja un cambio ideológico también, porque tenemos a un ministro de Relaciones Exteriores que está identificado con más la derecha que la izquierda. Tenemos al ministro Rómulo Mucho, se ha cambiado al ministro de Economía, se ha cambiado al ministro de Defensa, se ha cambiado al ministro de Medio Ambiente. Todo esto de la noche a la mañana. Y este cambio ya ha generado esta reactivación en la minería y ha comenzado a florecer diferentes cosas distintas a lo establecido por un gobierno como el que tuvimos con Castillo, que fue desastroso, y como normalmente los gobiernos que provienen de esta secta socialista manejan las cosas de otra forma. Berit, ¿qué opinas de eso? Sí, definitivamente en lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, la calidad de los ministros, que es lo que la población ve, ¿no? Es mucho mejor. Es que nada podía ser, creo, peor que en la época de Castillo, y eso nos da cierta tranquilidad, que es lo que está buscando la gente. Yo sí soy también una admiradora me alegro que hayan puesto un personaje como Rómulo Mucho, porque eso le da mucha tranquilidad al sector minero, que es importantísimo. Somos un país minero, aunque tengamos tantos antimineros que estuvieron en el gobierno de Castillo, y no sé si llamarlo gobierno anterior, no me sale llamarlo gobierno anterior, porque realmente este gobierno es una continuidad del gobierno que tuvimos, pero por lo menos los personajes que se han puesto al interior de los ministerios, o sea, es ostensiblemente mejor. En eso tenemos un poco más de tranquilidad, y regresando a las marchas será por eso que la gente no sale, ¿no? Pero sí coincido muchísimo con lo que dijo Fernando, y me parece que es el centro del asunto. Hablamos sobre política, pero ¿cuánto le interesa a la población la política? ¿Qué es lo que quiere la población? O sea, la gente está buscando oportunidades, quiere un trabajo, quiere salud, quiere educación, quiere una vivienda donde pueda terminar sus días. Se preocupa por sus hijos, no está viendo ni siquiera los noticieros ni en estos programas de análisis, y estos programas de análisis van más bien para los entornos políticos, que son los que deberían escuchar qué es lo que verdaderamente la gente quiere, porque realmente 30% de pobreza en el Perú es... Te hago una pequeña, perdóname, Berit, un minuto. Te interrumpo porque me estás tocando el tema de fondo que sí quiero llegar después de esta primera parte, ¿no?
es el tema de fondo que es Perú hacia el 2026. Mi pregunta estaba referida específicamente al aparente cambio ideológico del gobierno, el haber enderezado, si quieres poner, su posición ideológica y haber dejado un poco de lado esto de gobernar a favor solamente de que todo el mundo sea pobre, sino está buscando situaciones diferentes, está buscando riquezas, si trae reactivación minera, energética, etcétera. Fernando, ¿qué tienes que decir de eso? Bueno, definitivamente ha habido un cambio, como decía Belit, peor no podríamos estar. O sea, ya creo que tocamos el fondo con el gobierno de Pedro Castillo. Y no creo que haya habido un cambio en la ideología de la presidenta, en cómo piensa, sino más bien está aprovechando una oportunidad histórica, y lo que no quiere es malograrla. Entonces se ha tenido que rodear de personas más capaces que de alguna manera, obviamente, sabemos, personas para liderar un gobierno que tenga algún tipo relativo éxito, tienen que abandonar las ideas del comunismo porque esto solamente destruye un país. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo un pedido de auxilio de una presidenta que no sabe cómo sostenerse, con personajes que están haciendo bien las cosas, que están luchando por el país de adentro del gobierno, pero ¿Es una esperanza? ¿Es una esperanza? Es que es una falsa esperanza porque la realidad es que la ideología comunista de la presidenta y de las personas que la llevaron al gobierno sigue vigente y los favores siguen estando. Hay que pagarlos en alguna manera. Entonces, por eso es que no se persigue la minería ilegal. Se fomenta la minería formal, pero no se persigue la ilegal. Se fomenta, pero no se persigue los males. Entonces estamos tratando de construir sobre unas bases que no son sólidas, haciendo creer a la gente que viene el gran proyecto inmobiliario, pero no hemos hecho, no tenemos, los sótanos los siguen excavando sin ningún plano de ingeniería, simplemente para que cuando el edificio esté terminado se vuelva a caer. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, un deseo y promesas, como siempre, de los políticos, de vamos a reactivar la minería, tía María, y todos vuelven, pero que a la primera de bastos simplemente, la población no quiere, nosotros queríamos, ellos no nos dejan, ya no lo hacemos, ¿no? Están jugando ese juego y lo van a seguir jugando mientras les sea útil, que desgraciadamente va a ser el 2026. Entonces, hasta ahí estaremos sobre la línea de flotación. Muy bien. Opinión vale, pero yo sí tengo esperanza. Yo creo que lo único que no debemos perder nosotros es esa esperanza que requerimos y necesitamos para salir adelante y generar el país hacia el desarrollo como se debe hacer y como realmente todo el mundo quiere. Entremos al tema de fondo. El tema de fondo está un poco ligado a las elecciones, las posibles elecciones del 2026, a pesar que tenemos varias zancadillas al costado, como es el Ministerio Público, el aparente manejo político de personajes como Borriti, que se han mencionado, y otros, etcétera, los problemas en la Fiscalía, también en Justicia, etcétera, y aparentemente también en la prensa. La gran mayoría de la prensa también dirige sus cañones, si querés ponerlo así, hacia buscar pues una salida digna del gobierno. Yo creo que eso es una grave equivocación y es un error. No sé si se está buscando algo similar a lo que se hizo en la época de Merino, ¿no? Que lamentablemente, en mi opinión, ahí donde realmente se quedó parado Merino es que no recurrió a las Fuerzas Armadas en su momento para poder enfrentar estas circunstancias, manejada, manipulada y finalmente conseguida no solamente por la izquierda, por el caviarismo, ¿no? Entonces, esos embates están en camino, según he escuchado por ahí el 28 de julio, quieren llegar al Congreso. Entonces, tenemos que pensar y prever esas circunstancias y tenemos que estar preparados para el enfrentamiento en cuanto a nuestras ideas de que este país tiene que llegar al 2026
para poder hacer el cambio que el país requiere. Finalizo estableciendo esa comparación de cambio con lo que ha sucedido en Europa. Y aquí Berita es una especialista en este análisis internacional. Lo que ha sucedido en Europa es que Europa se ha derechizado, cosa que, y no solamente es uno, son muchísimos países. Ya la Unión Europea ha cambiado totalmente. Tenemos en Francia ya que el problema está más claro que el agua, ¿no? La señora Le Pen ya prácticamente es la próxima candidata a manejar Francia. Ya el mismo Macron ha pedido elecciones, tengo entendido. ¿Qué piensas, Berit, de todo eso que está sucediendo con relación a lo que nos puede suceder a nosotros? Bueno, has tocado un montón de temas a la vez, así que voy a tratar de... Sí, yo sé. Hablemos un poco de todo, pero parte de la conversación. Creo que el gran problema del Perú comienza en el 2016 con la vacancia, no fue vacancia, fue renuncia, pero el intento de vacancia de PPK, ¿no? Que termina en renuncia, y ahí el rol que jugó el partido de Keiko Fujimori fue nefasto. Y eso nos trae Vizcarra y a todos los presidentes que tuvimos, y no sé cómo podemos tener cierta estabilidad económica en medio de esta crisis política que es un desastre. Pero el gran problema aquí es que, o sea, no hay una visión de largo plazo. Y por otro lado, confundimos a la población porque tenemos entre la derecha y la izquierda, que soy un poquito 2 grados más hacia la izquierda, más a la derecha, estoy al centro. Y acá, para simplificarle las cosas a la población, existen 2 tendencias y nada más. Existen formas de gobierno, que es lo que nos importa, cómo nos van a gobernar. Hay formas democráticas y hay formas autoritarias. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Tocando el tema de Europa, que es el que has mencionado, definitivamente Europa ha reaccionado frente a ciertas tendencias que son un poco a controlarlos. Hay una tendencia en Europa a no querer tanto la Comunidad Económica Europea, que está tomando un control y los está mandando por un rumbo en el que todos los países o todos los partidos políticos no están de acuerdo. Entonces, lo que hay que explicar es qué cosa es la democracia. La democracia, en términos generales, y si vamos a Aristóteles, es libertad más igualdad. La igualdad no puede existir, es una utopía, por lo tanto la democracia es imperfecta, ¿no? Y tratamos de encaminarnos hacia una democracia que va evolucionando y en el tiempo se convierte en una democracia liberal, con libre mercado, donde la libertad individual de las personas es importante, pero aquellas personas que están rezagadas tienen que tener ciertas oportunidades para emparejarse, ¿no? Esa es un poco la tendencia. Pero por otro lado, luchamos con algo que se llama autoritarismo, y el autoritarismo está representado por 3 países importantes que se llaman de alguna manera, presidentes norteamericanos lo han llamado el eje del mal, ¿no? Que es Rusia, China e Irán. Y si vemos, estos 3 países están constantemente en conflicto, ¿no? Rusia, sabemos de la guerra con Ucrania, Irán es el que está manejando toda la guerra proxy en Medio Oriente, con varios frentes. Hezbollah está su frente iraní en Irak, al sur están los hutíes en Yemen, o sea, es una guerra regional. O sea, son personajes que cuando hablamos de autoritarismo vamos a encontrar ciertas constancias. Esta tendencia al conflicto del que estoy hablando, y estos países autoritarios tienen los mayores índices de corrupción, pero de alguna manera tienen agendas a largo plazo. Entonces hay que entender lo bueno y lo malo de cada uno de estos bloques. Primero, el bloque autoritario se une, crea coaliciones, y es lo que nos falta en Latinoamérica y nos falta también en el Perú. Intentemos hacer coaliciones. Por eso es que aparecen estos personajes con mínimos porcentajes de aceptación en el Perú dentro de lo que debería ser el objetivo a 2026, que es de lo que estamos hablando, que primero 2026 es mañana y parece que no llegamos,
¿no? Eso es dramático. Y aparecen estos personajes rarísimos. ¿Por qué? Porque no hay una propuesta a largo plazo. Si nos ponemos a pensar, el Perú es el 0.23% del PBI mundial. China nos puede comprar en 2 segundos porque China es el 17% del PBI del mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es nuestro rol dentro de este esquema global? Y existen alternativas. Si nos ponemos a pensar acá en América, Brasil está jugando de alguna manera, acercándose al bloque autoritario, y son temas que nos deben preocupar, pero utiliza a este bloque por medio de los BRICS, por ejemplo, para una mejora en términos económicos. Entonces, el hecho de que China, por ejemplo, tenga tanta presencia en el Perú y esté comprando, debería ser una herramienta que utilicemos, ¿no?, para encontrar nuestras fortalezas. Así como China nos está comprando, nosotros también podemos poner nuestras condiciones, porque no es tan sencillo. O sea, para mí, o sea, el puerto de Chancay se le ha puesto demasiado fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, se le pudo haber puesto dentro de las condiciones, quisiera ciertas inversiones en tecnologías o que revirtiera mucho de lo que está haciendo a favor del Perú, que son condiciones que se ponen. Por ejemplo, simplemente para hacer un ejemplo rapidito y fácil, ¿no? Cuando se compra armamento, normalmente los países piden que hay un porcentaje, 30, 20, 25%, que se invierta en tecnología en el país sobre ese capital de la compra. Entonces, hay un montón de condiciones que se pueden poner en el caso de la minería. O sea, no se trata de ceder simplemente nuestro valor minero, sino poner como exigencia que revierta en el Perú en términos de tecnología, en términos de infraestructura. Hay cosas que se pueden hacer. Entonces, la verdad es que creo que confundimos. Pensemos en cómo queremos vivir. ¿Queremos una democracia o queremos un gobierno autoritario? El nacionalismo que propone, por ejemplo, Antauro Humala, ¿no?, está dentro del extremo, porque derechas e izquierdas son como si fuera es la teoría de la herradura. En la herradura, los dos extremos, los comunistas y por el otro lado los gobiernos que son nacionalistas, se unen, ¿no?, dentro de esta tendencia autoritaria. Entonces, un gobierno como el de ese personaje, que para mí es un psicópata, ¿no?, sería nefasto. Pero, como bien decía Fernando, sucede que la población está concentrada en otra cosa, no está concentrada en la política, está concentrada en sus necesidades básicas. El 30% de la población no cubre las necesidades básicas. Muy bien, muchas gracias. Sí, hay temas muy importantes ahí. Vamos a pasar a Fernando ahora. Hablemos del 2026, vamos hacia el 2026. Tú, en un artículo, has hablado también de las encuestas, que creo que contiene mucho de lo que se ha conversado hasta ahora, ¿no? Creo que esas encuestas, sería bueno que las expliques exactamente igual a lo que has dicho en el artículo, porque es un tema importante, bien importante. Yo creo que es un tema que se debe conocer. Y de ahí ya conversaremos sobre la gente que se ha ido, los jóvenes que se van y todas esas cosas. Y también llegaremos al final a decir qué es lo que tenemos que hacer para llegar a un 2026 con algo realmente preparado para hacer un gobierno que realmente se dedique al desarrollo del Perú. Fernando. No, gracias, Pepe. A ver, las columnas, estas son una seguidilla y parten desde una columna inicial que hablaba sobre la inviabilidad de un candidato de consenso. Y parte de algo muy claro. Los peruanos en general ya no quieren más de lo mismo. El reclamo, porque es más fácil reclamar y hablar en negativo, es que se vayan todos. Eso lo sabemos, y lo sabemos desde mucho antes.
¿Por qué? Porque el Estado y el Perú no es que deja de funcionar con la vacancia de PPK. El Perú tiene 20, 30 años en los que no funciona como Estado y en los que solamente le pone barreras a las personas que se quieren desarrollar. Entonces, la gente está cansada de los políticos de siempre. Claramente no les interesa si son de izquierda o de derecha. No saben diferenciar los tecnicismos que a veces entramos en debate en base a ideologías. Tampoco están interesados en saber si la persona que venga va a ser demócrata o autoritaria. Las últimas encuestas también lo reflejan. La gente está casi igual, le da lo mismo quien venga. ¿Qué están interesados? Están interesados en que se solucionen los problemas reales. Entonces, partiendo de eso, es que vemos, y las encuestas lo reflejan, que los candidatos habituales, los que siempre postulan, o las nuevas caras que dicen aparecer, pero que en realidad no tienen nada de nuevas, porque ya fueron ministros en algún momento, ya fueron gobernadores, o son los hijos de los dueños de los partidos, aparecen prometiendo cosas que cuando uno evalúa, nunca las cumplieron cuando tuvieron ese momento, ¿no? O sea, nunca, ahora algunas personas dicen, vamos a hacer tal cosa, ¿y por qué no la hiciste cuando fuiste ministro? ¿Por qué no lo hiciste cuando fuiste congresista? ¿Por qué no lo hiciste cuando fuiste parte del gobierno? Y esos son los personajes que tenemos ahora en la palestra, y claramente el rechazo es de más de 85%. Nadie quiere a esa gente. Entonces, ¿qué está buscando estas personas? Algo definitivamente nuevo. El problema es que esto nuevo puede aparecer como un castillo, que es nuevo en todo, nuevo hasta en pensar, y el Perú es desastroso, pero sí podemos conseguir y trabajar hacia buscar gente nueva que presente soluciones y el consenso no lo haga con los distintos partidos políticos que sabemos cómo están por dentro. Ponen caras nuevas, pero siguen siendo los mismos al fondo. Y el consenso tiene que ser con la población. El consenso tiene que ser con las necesidades reales. Y las personas están buscando, como te decía, salud, educación, mejor infraestructura. ¿Por qué? Porque lo que buscan es un bienestar para sus hijos. De la pobreza, de generar trabajo, de que se genere inversión, a nadie le importa el gobierno si viene o no lo hace. Lo que quieren es que rompa con las barreras que no les dejan a ellos generarse su propio trabajo. Y eso nos lleva también a otro punto, que es entender cómo funciona realmente el Perú. Porque hablamos de que, de que hay un 87, 70, no sé las cifras, pero son más de 70, van cambiando, laborales, tributarias, de informalidad. Sí, más que 80% de informalidad. Claro, y la realidad es que la formalidad es imposible de cumplir. Está hecha para que la gente entre y salga corriendo. Entonces, tenemos que replantear por completo, si queremos un Perú que sea próspero y que a partir del 2026 empiece a crecer, ayudado de la riqueza que tenemos, que también coincido con lo que decían, minera principalmente, pero el agro está dando que hablar a nivel internacional en distintas áreas. Necesitamos replantear el país y definir qué queremos. Acá no es una lucha, mucha gente lo dice, necesitamos un Milei. No necesitamos un Milei, la situación de Perú es totalmente distinta a Argentina. El peruano es capitalista por naturaleza, no vive de los bonos del Estado, no vive del bono del Estado y no hay que replantear una hiperinflación, no necesitamos. Un Bukele, no, porque no hay un enemigo cierto. El enemigo no es una mara, no es el terrorismo que tuvimos en los años 80 y 90. Acá el enemigo principal es la corrupción y la dejadez de las autoridades por ejecutar obras. Entonces, si queremos tener alguna esperanza de que el candidato que llegue a ser presidente el 2026 sea productivo para el país, lo que tenemos que hacer la población, no necesariamente los partidos, es entender y decir claramente qué se busca y qué se necesita. Y eso es un poco lo que yo escribía. El consenso se tiene que dar, pero con la población, y se tiene que dar con personas que entren realmente. Tenemos más del 60% de los colegios en estado que INDECI dice que no se pueden usar, y se siguen usando. Tenemos hospitales donde se valoran las maquinarias que inauguran a los 3 días, donde los médicos pasan la tarjeta y de ahí se van a su clínica privada que tienen al frente para atender a las personas, justo con la máquina que se ha mal logrado. Entonces, el peruano, en general, está totalmente harto de la promesa política
No quiere alguien con discursos, quiere alguien que entre a ejecutar cosas, no personas, sino a ejecutar las obras, y está dispuesto a votar por cualquier persona. No le importa los rasgos étnicos, no le importa nada. Quieren y están buscando una persona que sea exitosa, que sí tenga experiencia en la vida, o sea, que sea mayor de 45 años, no piden mucho más, y simplemente que haya demostrado en su vida que puede solucionar problemas. Si es de izquierda, si es de derecha, si es autoritario, si es demócrata, les importa casi lo mismo, porque ahorita el Estado no les afecta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, ese es el punto de partida. La realidad real es esa, es entender que tenemos que conocer lo que realmente pasa y acomodar la política, que eso se trata, a la población, y no tratar de acomodar a la población a una ideología política, porque no funciona. No ha funcionado con el comunismo, no ha funcionado tampoco con los grandes ideólogos de derecha. La gente no los entiende. Es mucho más práctica. El Perú es capitalista por naturaleza. El peruano es trabajador. Y lo que busca es alguien, como les decía, que quite las barreras para que ellos solos hagan sus cosas. No le piden absolutamente nada al Estado. Muy bien. Sí, muy bien. Efectivamente, mucho de lo que dices es cierto. Yo pienso que, y lo vengo diciendo en todos mis programas, que no es un candidato, sino son muchos líderes que deberían buscar la fórmula que es la unión para llegar a lo que el Perú realmente requiere. Sin esa unión vamos a estar en lo mismo siempre. Hay que dejar de lado los intereses personales, hay que buscar el interés nacional del Perú. Hemos tratado de muchas formas de conjugar a las gentes que quieren ser candidatos, quieren ser presidentes. Tenemos 40 partidos políticos que son 25, 30 aprobados, otros que van a aprobarse. Una cosa puede ser realmente inmensamente atroz, si quieres llamar esto lo que se nos viene el 2026, con tantos partidos políticos, con tantos candidatos, con todos los que están diseminando los temas y no consiguiendo la finalidad. Yo sí creo un poco, siempre lo menciono también, guardando las distancias entre lo que es el Perú y lo que son otros países, pero sí hay ejemplos, aunque el país sea pequeño, como el caso de Singapur, ¿no? El presidente de Singapur, lo he mencionado en el programa anterior también, habla sobre 3 puntos fundamentales para llegar a que un país se estabilice. Uno de ellos es la meritocracia, otro de ellos es el pragmatismo, que es lo que acabas de hablar, y otro de ellos es la fundamental honestidad. Y nosotros tenemos y vivimos en este momento en una situación de corrupción sumamente grave, sumamente seria, y que se sigue sosteniendo y manteniendo en el tiempo. Porque esta corrupción no solamente la ves en el gobierno específicamente, la ves en los estados, en el Congreso, lo ves en el Poder Judicial, lo ves en la policía, lo ves en todos sitios. Y eso es un tema muy difícil de superar. Sí considero que una de las fórmulas, y que yo lo considero que es necesario, es la autocracia. Aquí tiene que venir un gobierno muy fuerte, tiene que venir un gobierno decidido. Muchos hablan de Milei. Sí, Milei es un buen ejemplo, para la Argentina es un ejemplo extraordinario. El Perú es diferente. Sin embargo, sí necesitamos ese tipo de actitudes, pero unificadas, porque tenemos que unirnos todos para conseguir el fin. Peri, te toca a ti. Otra vez un poco. Lo que quieras. Sí, bueno, yendo al último punto que hablas de tu ejemplo de Singapur, definitivamente es un ejemplo, hubo mucha mano dura para llegar a eso,
medidas Así muy, es. muy radicales. Respecto a la corrupción, mal de mucho consuelo de tontos, pero la corrupción es un problema mundial y como ya lo mencioné, los países autoritarios tienen los primeros lugares en el ranking de corrupción del mundo. La corrupción es sumamente fuerte. Un caso muy saltante es los países que son monopartidistas, como puede ser Cuba, como puede ser China, es Vietnam, y el cuarto es Corea del Norte. Son los únicos 4 países del mundo unipartidistas, no tienen corrupción porque lo manejan todo. O sea, nadie se entera y las cosas pasan, ¿no? ¿Qué es lo que creo que necesitamos en el Perú? La gente está tan decepcionada que hoy día creo que hablar de candidatos es muy pronto y espero que lleguemos al 2026 porque necesitamos cierta estabilidad. Cuando me refiero al 2016, la época de PPK, es porque es un hito importante. Cuando habíamos tenido 6 presidentes en 6 años, ¿no? El mundo entero habla de eso. Somos un mal ejemplo, pero por otro lado somos un país resiliente y eso ahí es impresionante. Como tan pronto un gobierno que no es un buen gobierno, y Dina está demostrando ser un desastre como presidenta, tan desastre que ya no se atreve ni siquiera a hablar, está escondida, creo que ya hace 2 meses que está escondida y no está dando mensajes a la prensa. Y mejor que no lo haga, ¿no? Porque ha tenido hechos lamentables y vergonzosos, y esas cosas sí las ve la población, o sea, esas cosas sí son interpretadas por la población. Pero el hecho de tener un gabinete con un poco mejor categoría que el régimen anterior de Castillo, al país le da cierta tranquilidad y los indicadores, o sea, la resiliencia es increíble porque los indicadores están respondiendo, no estamos bollantes, necesitamos un crecimiento muchísimo más grande, no nos hemos recuperado de la época de la pandemia ni siquiera, pero o sea, la población está buscando justamente eso, o sea, está buscando salud, está buscando educación. Somos recurseros, somos un país recursero porque si no existe el trabajo lo inventamos. O sea, esa es una de las fortalezas que tiene el peruano, que simplemente se calma un poco la situación y todo comienza un poco a mejorar. Pero el tema de la inseguridad también es un tema muy, muy serio, no solo por la forma como afecta a los ciudadanos, sino la forma como afecta también a las inversiones. La seguridad no puede ser vista únicamente desde la perspectiva del ciudadano, tiene que ser vista también en el entorno de las inversiones nacionales e internacionales, ¿no? El Perú siempre tiene índices raros. Por ejemplo, la única manera de medir la inseguridad en el mundo, porque no todo el mundo hace denuncias, sino la variable para medir la inseguridad en cualquier país es el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Tenemos países como Venezuela que llegaron a 100 muertos por 100.000 habitantes, que significa un muerto por cada 1.000. En el caso de El Salvador, también tuvieron esos mismos récords. En este momento, según el último dato que he revisado del Banco Mundial, están como en 22. Para la ONU, 20 muertos por cada 1.000 habitantes, una pandemia. El Perú siempre ha tenido niveles bastante bajos de muertos por 1.000 habitantes. De alguna manera hemos sido un país un poco más tranquilo y ahora eso no está pasando. Pero esto acá es una consecuencia de salvo Vizcarra con su muerte del COVID, que fue creo que el número 1. Claro, ese fue un caso particular dramático donde tenemos un récord que no quisiera recordar, ¿no? Es increíble y algo se tiene que hacer. O sea, el Poder Judicial que actúa demasiado lento y por eso perdemos el tiempo y todos los titulares los ocupan las páginas policiales. Ahora son políticas, pero parecen páginas policiales, ¿no? Tú has mencionado una cosa importante, Berit, el gobierno de PPK, ¿no? Para mí el gobierno PPK, que se calificó en un momento determinado como un gobierno de lujo, tuvo pues la posibilidad, como nunca en este país, de poder gobernar
lo que requería, como requería el país que se gobierne. Tenía prácticamente todo el Congreso a favor. Lamentablemente, los enfrentamientos entre PPK y Keiko evitaron que se pueda conseguir ese fin. Una vez más se demuestra la falta de unión que tiene este país en los temas ideológicos también, en los temas que en ese momento teníamos una ideología similar, se había vendido al pueblo, vendido porque eso es lo que hacen muchas veces los candidatos, venden para salir presidentes o salir congresistas, etcétera. Se venden ellos, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, esa posibilidad, una vez más, se deshizo. Se maltrató el país. Pero ahí te das cuenta. No se dan cuenta, termino por favor, no se dan cuenta que hoy es el momento de hacer justamente lo contrario, de buscar la unión entre todos los candidatos. Entonces, ahora le tengo que ceder la palabra a Fernando, porque le toca. Tú y yo hemos hablado más que Fernando. Entonces, vamos a escuchar a Fernando un ratito. Lo que quiero agregar, sí, que es muy importante, es los jóvenes que tú has mencionado al comienzo, Fernando. Pero no solamente los jóvenes están yendo, porque además hay muchas facilidades afuera hoy en día, ¿no? Van mucho a Madrid, se van a España, se van a Italia, se van a Estados Unidos. También, pero no solamente los jóvenes, hay también los empresarios, hay periodistas también. Los capitales. Hay mucha gente, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se ha ido del país, ¿no? Y en lugar, yo soy lo que considero que hay que quedarse, hay que pelearla, y hay que pelearla porque hay una carencia lamentable de esa actitud nacional de peruano que no se tiene muchas veces en aquellos que más necesitan estar con nosotros. Fernando. Bueno, Pepe, sí, efectivamente, a ver, nuevamente son varios temas, pero lo primero sobre la unidad. El gran problema con la unidad es que en el Perú el ego prima y siempre es ok, nos sumamos, pero te paras atrás mío. Y además, unidad entre quiénes, ¿no? Unidad entre personas, porque un médico se jubila cuando ya no puede operar. Hay distintas profesiones, todos llegamos a una etapa de jubilación. Los políticos no. Los políticos siguen intentando, cuando muchos deberían estar ya en la posición posterior. Lo conversamos hace 3 años en una conversación con Lourdes Flores. Ella lo reclamaba en los años 90 junto a mi padre y a la nueva generación que llegaba, de que los viejos tenían que pasar atrás a ayudar a los jóvenes, y ahora que ella está en esa posición, siguen buscando posiciones de liderazgo. Entonces, primero la unión y entender que dentro de la política peruana tenemos que trabajar juntos, sí, definitivamente, hacer las siguientes acciones, no necesariamente partidarias, porque la política es la acción, inclusive, que hacen los empresarios. Pero tenemos que trabajarla juntos, tenemos que tener un sentido y tenemos que orientar el enfoque, no a lo que nosotros creemos, sino a lo que la población realmente necesita. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos una dispersión interminable de candidatos y de partidos por los intereses, y no son necesariamente los intereses. Cualquier persona en el Perú después de Pedro Castillo puede suponer ser presidente, pero para lograrlo necesita plata. Entonces son los intereses económicos, de izquierda y de derecha, los que terminan dispersando y rompiendo el voto. Lo vimos en las elecciones pasadas. ¿Por qué corrieron por un lado Keiko, por un lado Porky, por un lado Hernando de Soto? ¿Por los egos de las personas? No necesariamente. También porque tenían el financiamiento para poder hacer las campañas, porque no importa tu ego, si nadie te financia la campaña, no llegas a ningún lado, ¿no? Entonces, necesitamos una unidad, efectivamente, y eso me lleva para cerrar en este aspecto. Los jóvenes, hay que darles el espacio
para que no se quieran ir. Hay que dar las oportunidades en el país para que no se quieran ir. Y hay que dárselas no solamente a los jóvenes, sino a todas las personas, para que el país pueda progresar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer este 2026? No se puede seguir parchando el Estado. No se puede seguir suponiendo que 19 nuevos ministros van a solucionar un problema o un presidente va a solucionar el problema. El Estado hay que renovarlo por completo, hay que darle vuelta completa, y ahí sí, lo que ha hecho Milei en Argentina es magnífico, y también lo ha hecho Bukele reduciendo municipios. No podemos trabajar con una estructura burocrática en el país que es tan grande. Hay que cortarlo. Hay que cortar toda esa grasa que no sirve y que lo que genera en las municipalidades son trámites absurdos para que no puedas invertir. Y me refiero a invertir, abrir la bodega. Sabemos perfectamente qué pasa con un puerto, con una mina. Pero ese mismo problema lo tiene el bodeguero o la persona que sale con el carrito sanguchero. Entonces tenemos que simplificar el Estado, simplificar las normas, darle la oportunidad a los peruanos. Tenemos que tener un país que confíe en su gente y que le diga, yo confío en ti, tú vas a trabajar. Si lo haces mal, te viene la sanción. Y no como estamos ahora, que es, tienes sanción por adelantado y a ver si es que te libras de ella. O como dijo la nueva fiscal, que me prueben que son inocentes. Acá tenemos que tener ese Estado, tenemos que tener esa idea. Y esa idea se puede ejecutar por personas, y como lo pongo en las columnas, personas que no estén manchadas con la política vieja, con la política que apañó a Odebrecht, los empresarios, que no son empresarios sino emprendejos, como le digo yo, que se miraron para el costado y se seguían sentando en el mismo club, por supuesto, y lo siguen haciendo algunos. Entonces la corrupción no está solamente en la autoridad, hay que limpiar el país, y hay que limpiarlo en serio, hay que tener vergüenza, y vergüenza que ayude a separar la paja del trigo, juntar a la gente que quiere hacer las cosas bien. Y yo te pongo un ejemplo, Pepe, lo pongo muy claro. El proyecto de anemia que estamos liderando desde Peruanos por Peruanos. Si tenemos el 50% de nuestros niños que su cerebro no se desarrolla, que se quedan 10% mutilados intelectualmente, ¿eso a quién beneficia? ¿A la empresa que necesita una capacidad productiva o a la izquierda que quiere que voten por la gente que no conozca? Tenemos que combatir esos problemas esenciales. Y lo que estamos encontrando, desgraciadamente, igual que en la política, es que los egos de determinadas personas no se quieren sumar a un proyecto común que no tiene nombre. No, quieren que su nombre salga primero, por más de que el proyecto que hagan incida muy bien en los likes en las redes sociales, pero no en los índices nacionales de la anemia. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer, lo que estamos trabajando por el país, recorriéndolo y caminándolo, como lo saben ustedes, que yo lo hago hace muchos años, hay líderes en todos los asentamientos humanos. Hay dirigentes sindicales que gritan ahora por proinversión, pero la CONFIEP se sigue aliando con la CGTP, que llama al paro de Lima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si queremos el cambio todos, tenemos que empezar a trabajar en ello, y no solamente decirlo de palabra, sino ejecutarlo. Porque el 2026 va a llegar, al 2026, para terminar, va a llegar el presidente que nosotros permitamos. Sí, claro. Y si esperamos a abril del 2026, nuestras alternativas van a ser, de nuevo, votar por una silla o por una lámpara, porque no van a servir absolutamente para nada. Y como decía Berit, lo que pasó el 2017 se va a repetir, porque el presidente que salga elegido no va a durar más de 8 meses antes del primer pedido de vacancia. Muy bien, muy bien. Bueno, nos quedan 6 minutos de los 6, y es preciso porque tenemos que terminar a la hora precisa. No se van a molestar conmigo si tengo que cerrar antes con uno de ustedes esté hablando. Entonces, de esos 6 minutos vamos a usar 2 cada uno. 2 Berit, 2 tú y 2 yo. Y yo voy a usar uno ahorita para pasarle los 2 a Berit, que es lo que has dicho de los candidatos jóvenes, candidatos distintos, candidatos de todo tipo que hoy día existen, y que sería magnífico que se unan. Pero acabo de leer que Añaños ya tiene partido político, ¿no? El Partido Moderno, ¿no? Entonces tenemos a Añaños, tenemos como candidato, tenemos también a Carlos Nehaus,
tenemos la posibilidad de que Carlos Álvarez también esté en la palestra. Me gustaría también que me mencionen qué opinan ustedes de lo que en este momento hay. Berit, 2 minutos, te interrumpo, no te molestes. Adelante. Bueno, definitivamente coincido contigo en el sentido que se necesita unión, pero sobre todo se necesita políticos que sean menos egoístas, ¿no? La política peruana, a mí si me llaman a participación en política digo que no, porque no quiero formar parte en este momento, por lo menos, de ningún grupo que está buscando simplemente su propia agenda, ¿no? Entonces, sí, los jóvenes son lo más importante y aunque todos están preocupados por el 2026, o si no llegamos, tenemos que pensar en formar a los jóvenes, ¿no? Y sí, hay movimientos, incluso hay movimientos latinoamericanos muy, muy interesantes que están buscando desarrollarse en política, pero con otra perspectiva, bastante menos egoísta. En el mes de julio estoy invitada a un foro de jóvenes políticos argentinos, pero es un foro internacional. Y sí, de alguna manera deberían estar más presentes en el Perú. O sea, en ese sentido, aunque la crisis económica es dramática y Milei de alguna manera está tratando de enderezarla, la población argentina es bastante más culta que la nuestra y eso es lo que tenemos que promover, no tener algunos personajes sueltos, sino formar en bloque a más jóvenes que tengan un poco más de conciencia cívica y se preocupen mucho más por el país. Entonces ahí nos damos cuenta que todos estamos interconectados, ¿no? Estar mirando solo el Perú es de alguna manera como estar viendo el tronco de un árbol. Si nos apartamos podemos llegar a ver el árbol, que sería la región latinoamericana, pero bastante más atrás hay todo un bosque que hay que entender de cómo se mueve y cómo se inserta el Perú dentro de este mundo global, ¿no? No somos... Tengo que pasar con Fernando porque se nos va el tiempo. Muchas gracias. Fernando. No, Pepe, yo insisto, la unidad y el consenso tenemos que hacerlo con la población, con lo que ellos necesiten, con lo que ellos quieren, con lo que va a generar el desarrollo en el país. Lo escribió en una columna, la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque alguien lo diga al revés. Podemos negarla, pero por ignorarla no va a dejar de existir. Entonces tenemos que entender y conocer la realidad real, tenemos que sumar. Y ante la cantidad de candidatos que siguen apareciendo, eso viene desde un principio muy errado, que creen que la política se hace y se agarra a una persona, se le hace una excelente campaña de marketing y llega a ser presidente. PPK, Toledo, Ollanta, todos fueron eso, pero llegaron sin bases. La política se trabaja desde abajo y se va hacia arriba. La política se hace y se va a poder hacer y se va a poder ejecutar un gobierno cuando alguien cuente con el respaldo verdadero del pueblo, no porque lo convencieron a último minuto, tomándose menos tiempo de lo que toma elegir un refrigerador en la campaña de votación y votar por él. El tiempo nos gana, Fernando. Tenemos que trabajar en eso, Pepe. Tengo un minuto. Solamente de los candidatos que he mencionado que existen, ¿cuál sería para ustedes el adecuado? Así, rápidamente, porque no me quedan segundos. Adelante, Berit. Quiero pensar que es muy pronto para definir un candidato adecuado, sinceramente. No te gusta ninguno, en este momento ninguno. Lo que se necesita son coaliciones. En este momento tenemos 40 partidos sueltos. Fernando. Desgraciadamente ninguno, porque o son parte del viejo ciclo de la política, o son caras nuevas rodeadas con ideas viejas y gente que ya tuvo la oportunidad de hacer las cosas y nunca las hizo. Listo. Solamente mi agradecimiento a ambos. Mi candidato es la unión. Si no conseguimos eso, vamos a estar en lo mismo. Muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerlos en Reflexiones. Berit, Fernando, a todos, muchas gracias también.